Un saludo muy especial para todos, para mis compañeros, para el profesor Gilberto Nieto López. Soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Estoy trabajando en estos momentos en el área de investigación educativa. El tema que voy a trabajar es el profesor investigador. El profesor investigador. Quise comenzar con esta frase. La función de la ciencia consiste en establecer leyes generales sobre el comportamiento de eventos empíricos u objetos en los que la ciencia en cuestión está interesada, para así permitirnos conectar nuestro conocimiento de eventos conocidos por separado y hacer predicciones confiables de eventos aún desconocidos. Investigar para conocer y conocer para enseñar. Me parece muy relevante esta frase, ya que nuestra herramienta de trabajo es el conocimiento y es obligación de nosotros estar nutriendo día a día y en cada momento ese conocimiento para poder innovar en nuestras aulas de clase y mejorar en nuestro método de enseñanza y así llegar de mejor manera a nuestros estudiantes. Antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia en la investigación. Para comentar este punto, lo vamos a dividir en las edades antiguas, edad moderna, edad media. Vamos a comenzar entonces por la edad antigua. Para comenzar, hablamos de que la técnica y la filosofía se encuentran relacionadas con la ciencia e interrelacionadas entre sí, dándole un sustento a esta. En cada escenario socioepistemológico, la ciencia está unida fuertemente a los fenómenos de cambio social y económico. Desde el inicio de la historia, el ser humano comenzó a desarrollar aspectos técnicos e ideológicos que le permitieron desarrollar su cultura, la habilidad de aprender a manejar utensilios y técnicas para transmitir ese conocimiento. Eso fue posible gracias al empleo del lenguaje. En un inicio, en la Edad Antigua, frente a un fenómeno que no comprendían, como por ejemplo un eclipse, o simplemente la sucesión de los días y las noches, se buscaba explicaciones a través de mitos. La magia se desarrolló para llenar las lagunas dejadas por las limitaciones que traía la técnica. A través de la magia se desarrollaron rituales y mitos basados en símbolos, imágenes y danzas, como procedimientos e ideas que podrían considerarse los primeros antecedentes de los conocimientos científicos. La aritmética apareció antes que la escritura a través de los sistemas de numeración, el uso de los primeros ábacos formados por guijarros para realizar cálculos, operaciones matemáticas, y esta unida a la agrimensura y a la construcción dio paso a la geometría. En relación con la astronomía, el hombre primitivo comenzó detectando regularidades y fenómenos inesperados. Sus explicaciones iniciales fueron mitológicas. Entre las aplicaciones de la organización del tiempo por medio de calendarios, podemos citar lo que es la agricultura y la organización de viajes comerciales. También hablamos de la medicina, aunque elemental y primitiva en sus orígenes, y unida a la hechicería, se convirtió en una de las profesiones de mayor prestigio en las distintas culturas. Sus conocimientos se organizaron en disciplinas como la anatomía y la fisiología. El estudio de efectos de plantas y otras sustancias en el ser humano dio origen a la botánica y luego a la farmacéutica. Podemos decir entonces que lo que es la astronomía, la medicina y las matemáticas fueron las primeras ciencias de estas civilizaciones. Para hablar entonces ya pasamos acá lo que es la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea.
coloqué esta frasecita de acá arriba, dice: lo más relevante de la ciencia en la investigación es que toda investigación debe ser un proceso que aporte algo nuevo. ¿Sí? Si lo vemos, deberíamos de llegar todos allá, a que todo proceso aporte algo nuevo. Entonces, para comenzar a hablar de estas edades, vamos a hablar de que cuando empezaron las fundaciones de las ciudades, surgen las organizaciones sociales. De acuerdo con las actividades realizadas, la actividad bélica surgió de desequilibrios económicos y fue justamente la economía la que incentivó a dominar otros pueblos y organizar ejércitos, fortalecer ciudades y desarrollar técnicas para fabricar armamento. Aquí se dio entonces la profesión de ingeniero. Surgió con estos fines. Imperios, invasiones, guerras, dominación, son parte de esta edad. Los conocimientos de aquella época nos llegan a nosotros a través de la arqueología. La ciencia tuvo su base en lo abstracto y racional, orientándose a la búsqueda de principios generales, de sistematización del conocimiento y fundamentación racional. Sus orígenes se ubican en las ciudades jónicas, en particular en Mileto, a partir del contacto con las antiguas culturas y buscando respuestas nuevas a las preguntas sobre los principios del universo en los que no intervinieran dioses ni mitos. Hablamos de la escuela pitagórica, que es la que marca en la cultura griega la fusión entre elementos abstractos y lógicos. Hablamos de Platón, que para Platón el conocimiento del mundo, las ideas que se alcanzan mediante la razón, distingue dos tipos de conocimiento, la ciencia y la opinión. La ciencia se divide en ciencia en sentido estricto y pensamiento discursivo, siendo el primero producto de la inteligencia, y la opinión es producto del conocimiento sensitivo y se divide en creencia y conjetura. Tenemos también a Aristóteles, que para Aristóteles la ciencia es una conjugación de saberes. Las ciencias tienen un objeto determinado y no entran en consideraciones acerca del ser de los mismos, ni de su esencia. La explicación científica se basa en observaciones y debe llegar a principios generales o principios explicativos. A partir de las ideas de Galileo y hasta la formulación de la física de Newton, transcurrió un periodo en el que se sentaron las bases de la concepción moderna de ciencia, basada en un único modo racional de construir el conocimiento. Los escenarios medievales dieron paso a la formación de las ciudades modernas. La sociedad feudal evolucionó hacia la aparición de la autoridad monárquica. Las ideas de la modernidad se consolidaron hasta fines del siglo XIX. La ciencia adquiere una característica particular que se suma a la finalidad de explicación de los fenómenos, el poder de predicción con el fin de operar sobre la realidad, la posibilidad de contrastación con los fenómenos mediante la experimentación permite poner a prueba conjeturas. La ciencia moderna puede caracterizarse como ciencia experimental. ¿Sí? Ya estamos entonces ubicándonos en la edad moderna. La modernidad posee entonces rasgos distintivos como la secularización del conocimiento y el reconocimiento de un orden basado en este mundo. La investigación es metódica y sistemática, organizando teorías, mostrando su fundamento y las implicaciones de la verdad. Como la ciencia se refiere a la realidad, posee referencias empíricas precisas. Lo empírico asegura la conexión con los hechos. La lógica asegura su fundamentación y consistencia. En la modernidad, el término objetivo significa intersubjetividad. Subjetivo significa que es distinto para cada uno. El paradigma reinante tiene, por lo tanto, un origen sociológico. La ciencia es la encargada de la producción social del conocimiento, o sea, de la producción del conocimiento con utilidad social.
Por último, entonces, la tecnología pasó en el siglo pasado a tener un lugar prioritario en el desarrollo de la ciencia. Este cambio ocasionó también una ruptura en la concepción moderna de ciencia, reflejada en una forma de conocer y relacionarse con el mundo en el que la información es el eje central. Entonces, para continuar, vemos lo que son los valores e intereses en la investigación. Yo tengo en la base cómo lograr educar la mayor parte de la población. Seguimos de mejorar nuestros métodos en la práctica educativa, investigación pluralista, respeto por la dignidad humana, progreso humanista, trabajo en equipo, justicia y equidad y la búsqueda de la verdad. La tengo arriba en la punta de la pirámide porque creo que es donde debemos de llegar todos, ¿sí? A la búsqueda de la verdad y transmitir siempre esta a nuestros estudiantes. Concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación. Entonces, paradigmas en investigación educativa. Según Patton, son formas de ver el mundo, desde lo importante, legítimo y razonable. Pueden ser, está el paradigma positivista, pospositivista, de la teoría crítica y constructivista. Tenemos que el paradigma positivista es realista, de postura distante y no interactiva, y está enfocado en lo experimental manipulativo. El paradigma pospositivista es crítico realista, de postura objetivista modificada y enfocado en métodos cualitativos. Tenemos que el paradigma de la teoría crítica es de realidad objetiva, de postura subjetivista y está enfocado en los diálogos transformativos. Y el paradigma constructivista es relativista, de postura de interacciones subjetivas y enfocado en la hermenéutica. Y que todos estos, ¿sí?, responden a principios ontológicos, epistemológicos y principios metodológicos. Por último, acá tenemos lo que es la relevancia de las ciencias en la práctica educativa. Tenemos que la enseñanza de las ciencias es una necesidad inherente en nuestra sociedad y que permite que los ciudadanos puedan opinar, participar y votar sobre temas científicos. A pesar de ello, se observa que los niveles de conocimiento científico y tecnológicos entre la población son claramente mejorables. Algo que es de tener y de anotar es que son muy pocas las mujeres que son científicas y muy bueno sería tratar de incentivar esto, no solo acá en Colombia sino en muchos países. Por ejemplo, acá en Colombia hay un proyecto que es el STEM, que es de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, y que invita por igual tanto a mujeres y hombres a ser los protagonistas en estas áreas y poder visibilizar su gran trabajo a través de la historia. El profesor como investigador científico. En este mundo que vive en constante cambio y una gran exigencia en avances e innovación, los docentes, más que un agente que transmite información, se proyectan como un agente de cambio y motivación. Y así debe ser. El maestro investigador es aquel que se preocupa por su labor, identifica problemas que se presentan en el ambiente educativo, busca soluciones, indaga e investiga usualmente para crecer más académicamente. En conclusión, entonces, la ciencia a través del tiempo ha dado pautas para quienes la practican e indagan a favor de ella. Es importante reconocer su valor e importancia. Por otro lado, es necesario reconocer también la investigación dentro de la educación, la cual nos lleva a resaltar la ética y la responsabilidad, además del gran avance que ésta permite que se dé mejorando la calidad de vida de la humanidad. Tenemos en nuestras manos pequeños pensantes, futuros grandes investigadores. Muchas gracias.